Bien, en esta oportunidad me voy a referir a dos conceptos básicos de la farmacología clínica, como son la farmacocinética y la farmacodinamia, y tratar de explicar de manera sencilla de qué se trata cada uno de estos términos, que tienen mucho que ver con nuestros medicamentos, con todos los medicamentos y con nuestro trabajo de promoción. Cinética significa movimiento, por lo tanto, farmacocinética es el estudio del ADME. ¿Qué es ADME? ADME son las iniciales de absorción, distribución, metabolismo y excreción de un medicamento, de un fármaco. ¿Qué estudiamos en la absorción? Estudiamos dónde se absorbe, a través de qué mecanismo, cuánto se absorbe y qué tiempo le lleva a absorberse. ¿Qué estudiamos en la distribución? Esencialmente, cómo se transporta a lo largo del organismo y cómo se concentra en los diferentes tejidos. Algo importante para saber si el fármaco llega a donde nosotros queremos que actúe. Del metabolismo y de la excreción se estudia lo mismo que de la absorción. Dónde, cómo, cuánto y cuándo. El tiempo que le toma. Y además del metabolismo, analizamos los resultados, es decir, los metabolitos, que como veremos pueden ser activos o inactivos. De manera que la farmacocinética es el estudio de lo que el organismo, lo que el cuerpo le hace al fármaco, ¿no? Es lo que el cuerpo hace con el fármaco y cómo lo modifica. ¿Cómo se estudia la farmacocinética? Para el estudio de la farmacocinética se construye una curva de concentración-tiempo, en donde se grafica la evolución de la concentración plasmática a medida que transcurre el tiempo desde la administración del fármaco. Entonces, tiempo cero es cuando se administra el medicamento, comienza a absorberse, en ese momento predomina la absorción sobre el metabolismo y la excreción, que también trabajan desde un primer momento, pero en esa primera etapa predomina la absorción. Por lo tanto, la concentración aumenta hasta que llega a un máximo. Ese máximo se denomina concentración máxima, Cmax, que es la máxima concentración plasmática que se alcanza, y a partir de ahí comienza a predominar la excreción y el metabolismo, cesa la absorción y entonces el nivel plasmático va disminuyendo progresivamente hasta llegar a cero. Esto genera un gráfico en donde se ve un área bajo la curva. Esta área bajo la curva es una medida de la exposición del organismo al fármaco. Cuanto más grande es el área bajo la curva, mayor exposición tiene el cuerpo al fármaco. Y en cuanto a los parámetros que se evalúan, uno de ellos es el Tmax, el tiempo máximo, que es el tiempo que le toma al medicamento llegar a su máxima concentración plasmática. El Tmax es un índice de la velocidad de absorción. Cuanto más rápido se absorbe, más rápido llega a su concentración máxima. Y el tiempo que le lleva al organismo metabolizarlo y excretarlo y lograr que la concentración máxima disminuya a la mitad es lo que se llama el tiempo de vida media o tiempo medio. Se toma desde el Tmax hasta el 50% de la concentración plasmática. Estos son parámetros que uno puede encontrar en los prospectos. Por ejemplo, veamos este de Prasugrel, en donde definen la absorción, explica cómo se absorbe. Aquí hablan de Cmax y Tmax. Cómo se distribuye el Prasugrel en el organismo, en este caso unido a la albúmina humana. Cómo se metaboliza y se elimina, fíjense, se mencionan aquí los sistemas enzimáticos hepáticos que lo metabolizan, y finalmente cómo se excreta. En este caso, es el caso del Prasugrel, 2/3 de la dosis por orina, menos de 1/3 en la materia fecal como metabolito inactivo. Acá también se analizan los metabolitos, como aquí. Es decir, son parámetros que se encuentran incorporados muchas veces en los prospectos o en la información para prescribir. Sin embargo, el Tmax y el Cmax son términos teóricos que cobran importancia en relación con otro concepto, que es el de rango terapéutico, y que tiene que ver con, lo siguiente. El rango terapéutico es aquella ventana
entre la concentración mínima efectiva, es decir, la concentración mínima de medicamento que empieza a hacer efecto, y la concentración mínima tóxica. Esto genera o produce una ventana de concentración que se denomina rango terapéutico. Entre estas concentraciones, la mínima efectiva y la mínima tóxica, el medicamento hará efecto sin generar daño. Entonces, dentro de todo lo que es el área bajo la curva, solamente aquella porción de la curva que esté por encima de la concentración mínima efectiva y por supuesto por debajo de la concentración mínima tóxica será la que realmente genere una acción terapéutica en el organismo. Entonces, volviendo a aplicar los conceptos de Tmax y Cmax, pero ahora en función del rango terapéutico, vemos que el Tmax es un índice de la velocidad de comienzo de acción del medicamento. Cuanto antes el medicamento eleve su concentración, se absorba rápido y supere la concentración mínima efectiva y entre en rango terapéutico, cuanto antes ocurra esto, más rápido comienzo de acción tendrá el medicamento. La Cmax, es decir, esta concentración, la máxima que alcanza luego de la administración, nos da una idea de la dosis que se debe administrar, porque una Cmax aislada no dice nada. Tenemos que ponerla en función del rango terapéutico. Yo debo dar la dosis suficiente para que la concentración máxima esté dentro del rango terapéutico. Si son 5, 10, 500 miligramos, 1 gramo, no importa, habrá que administrar la cantidad suficiente como para que la concentración que se alcanza esté dentro del rango terapéutico. Y finalmente, la vida media, es decir, el tiempo que transcurre desde esta concentración máxima hasta que cae a la mitad, me da una idea del intervalo interdosis en la posología. Cuanto más prolongada sea la vida media, seguramente voy a necesitar menos dosis, o dosis menos frecuentes, perdón, ese era el término correcto, dosis menos frecuentes para mantener a la concentración plasmática dentro del rango terapéutico. Por otra parte, tenemos la farmacodinamia. La farmacodinamia es el estudio de los efectos bioquímicos y fisiológicos que hacen los medicamentos y de sus mecanismos de acción. Ahí tenemos unas cuantas formas de actuar de los medicamentos. Esencialmente, la farmacodinamia es el estudio de lo que el fármaco le hace al organismo. La cinética era lo que el organismo le hacía al fármaco, y la dinamia es lo que el fármaco le hace al organismo. Esto siempre será variar en más o en menos un proceso o función preexistente de la célula o del órgano o del organismo. Los medicamentos no pueden crear funciones que no existen, no inventan nada, simplemente aceleran o frenan, estimulan o inhiben algún proceso celular o alguna función orgánica que ya existe. Y con eso busca restablecer un equilibrio y un estado de salud. Entonces, vamos a ver rápidamente algunos ejemplos de estos mecanismos de acción. Por ejemplo, interacción con receptores. Sabemos que los beta bloqueantes bloquean receptores beta, los antihistamínicos receptores histamínicos, los sartanes, corticoides, el imiquimod, los receptores TLR7. Muchos ejemplos de interacción con receptores. Otra forma pueden ser medicamentos que interactúan con los canales iónicos, por ejemplo, los bloqueantes cálcicos, amlodipina, nimodipina, el diltiazem. Los anestésicos locales también interactúan con canales iónicos. Pueden interactuar con enzimas. Algunas drogas interactúan con enzimas. Por ejemplo, el enalapril, inhibidor de la enzima convertidora de angiotensina, las estatinas, que inhiben la HMG-CoA reductasa, la hidroximetilglutaril reductasa a nivel hepática, o la dutasterida con la inhibición de la 5-alfa reductasa. Entonces, vemos que interactúan con enzimas. Otra posibilidad es que el fármaco mismo tenga actividad enzimática, como por ejemplo pasa cuando uno administra enzimas digestivas, o con la colagenasa y la hialuronidasa que están presentes en algunas cremas cicatrizantes como para remover colágeno o material necrótico de las úlceras, por ejemplo, de las quemaduras. También puede ser que los fármacos interactúen con moléculas transportadoras. Ejemplo de esto tenemos en las tiazidas, que inhiben un cotransportador de sodio-potasio a nivel de los túbulos renales, o las glifosinas, que también a nivel de riñón digamos, interactúan con el cotransportador de glucosa.
Y hay medicamentos que simplemente actúan por presencia, como por ejemplo la lactulosa o el polietilenglicol o los antiácidos no absorbibles, como el hidróxido de aluminio y hidróxido de magnesio, ¿no? Tenemos presente en nuestro lactulón, en nuestro Stilax o en Resaquit. Estas drogas actúan simplemente por presencia, sin interactuar con ningún elemento del organismo. Y finalmente, hay medicamentos que pueden interactuar con otras sustancias. Por ejemplo, la N-acetilcisteína, el Tempotane, que lo que hace, como sabemos, es romper los puentes de disulfuro del moco y lo fluidifica. Entonces, interactúa con los mucopolisacáridos del moco. En definitiva, la farmacodinamia puede ser muy variada, pero como hemos visto siempre será variar en más o en menos un proceso o función preexistente. Y en ese aspecto, cuando lo hace, generará un efecto farmacológico. Que el efecto farmacológico puede ser una acción terapéutica, que es lo que buscamos como beneficio, o puede también dar un efecto colateral. Entonces, como cierre de todo esto, les dejo un último concepto. ¿Cómo se compara la farmacocinética de diferentes medicamentos? A través de los estudios de bioequivalencia. Los estudios de bioequivalencia buscan comparar absorción y distribución, esencialmente, de diferentes medicamentos y buscar que sean similares. ¿Y cómo se compara la farmacodinámica? La forma de comparar farmacodinamia es a través de ensayos clínicos que comparen acción terapéutica, es decir, eficacia, y efectos colaterales, es decir, seguridad, de diferentes medicamentos. Entonces, la bioequivalencia compara farmacocinética y los ensayos clínicos comparan farmacodinamia. Bueno, espero encontrarlos en futuros videos. Hasta pronto.